El espacio celestial había sido creado originalmente por uno de los antiguos. Cada uno de ellos podía en realidad crear uno propio, pero ese era el más grande de todos, de un tamaño que nadie había logrado antes ni desde entonces. Allí dentro el tiempo pasaba más lento que en cualquier otro espacio, y permitía cosas únicas. Entre ellas, poseía unas celdas de prisión inviolables. Cuando un celestial causaba demasiados problemas, terminaba allí. Con el paso del tiempo, el creador se retiró como todos los demás antiguos, y prefirió no ser visto ni hablar directamente. Mundus fue puesto a cargo del espacio. Todo eso había pasado en épocas inmemoriales, tan atrás en la historia del universo que prácticamente nadie vivo recordaba a los antiguos. Su vida transcurría en un extraño sistema solar, uno tan alejado, tan separado de todo lo demás que nadie llegaría nunca a él. Era pequeño además. El Sol era intenso, pero de un tamaño minúsculo comparado con el de la Tierra, y solamente un planeta lo orbitaba. Se parecía en gran parte a la Tierra, con vastos mares azules y vegetación extendida por todas partes. En su mayoría estaba cubierto por una jungla salvaje y densa. La gran diferencia eran las nubes. En lugar de estar altas en el cielo, estaban bajas, cerca del suelo y por todas partes. Solamente un pequeño sector permanecía libre de ellas y en él había un gran castillo. Lo rodeaba un muro rectangular. Tenía una única entrada, y ahora ante ella estaba Mundus. 2 guardias estaban ubicados a cada lado de la puerta, vestidos con armaduras idénticas. Eran brillantes y estaban cubiertas de franjas rojas, azules y blancas. «Vaya, ustedes dos siguen aquí. Este lugar nunca cambia». Ninguno de los dos dijo nada ante el comentario de Mundus. Extendiendo su mano, un pequeño rayo de energía celestial salió disparado y golpeó la pesada puerta. Se iluminó y un mecanismo empezó a girar en su interior. No cualquier energía celestial hubiera tenido ese efecto. Tenía que ser una de las registradas. Si no, el rayo simplemente sería rechazado, y los guardias se ocuparían del intruso. Ingresando, Mundus fue recibido por un espacio lleno de ornamentos y pinturas. Todo era antiguo, pero cada objeto provenía de un periodo diferente o de un planeta distinto. Mundus observaba todo de reojo mientras avanzaba. Cada vez que iba a ese lugar, notaba que la colección había cambiado, sumando nuevas piezas. Finalmente, Mundus llegó a una escalera que conducía hacia abajo. Una vez más se encontró con una puerta con el peculiar mecanismo de cierre. Del otro lado había una habitación completamente plateada. Era larga y se extendía tanto que no podía verse el final. Las paredes, al menos en esa primera parte, estaban llenas de todo tipo de armas. Tenían diversas formas y tamaños, claramente fabricadas a partir de los restos de bestias poderosas. Tras una larguísima caminata, las armas eran reemplazadas por cristales. Ni bien Mundus vio un espacio vacío, colocó allí el de Ezequiel. «Listo. Ya está de vuelta en su lugar. Aunque aún no puedo descifrar quién te sacó de aquí. Los únicos que tenemos acceso somos los antiguos y yo. Pero no podría haber sido alguno de ellos, ¿cierto?» Girando sobre sus talones, Mundus posó la mirada en la parte contraria. Allí también había un espacio vacío. Uno de los cristales perdidos ya ha sido devuelto, pero del otro aún no tenemos noticias. De regreso en el asentamiento vampírico, en una pequeña habitación, Jano esperaba. Sus piernas no dejaban de temblar, casi golpeándose entre sí. Ante él había 3 vampiros más de pie y sin decir ni una palabra. Solamente lo miraban, causando más miedo y ansiedad en el pobre muchacho. Finalmente, se oyó el sonido de una puerta deslizándose. Un sector en la pared se abrió. No había puerta en ese lugar, no en el sentido tradicional. La entrada estaba oculta. Quien entró terminó de preocupar a Jano. «Señor Diego», dijo inclinándose inmediatamente con una mano sobre el pecho. «Perdón por esto, debes estar muy asustado». Detrás de él venían Kevin y Dimitri.
Este último avanzó y dijo algo a los 4 guardias que rápidamente salieron de la habitación. Diego se esforzó por sonreír, por intentar tranquilizar al muchacho. No me gusta estar hablando así contigo en este lugar, pero es un tema muy delicado. Se trata de Lázaro. Jano lo miró sin decir nada. Tras unos segundos asintió con la cabeza levemente. Habrás notado que a diferencia de los demás no regresó. Tú eras su asistente, ¿cierto? Otra vez Jano apenas se atrevió a asentir en silencio. No voy a utilizar mi encanto sobre ti, Jano. Al menos no al principio. Por favor, no quiero que me obligues. Simplemente responde a las preguntas que te van a hacer Dimitri y Kevin. El interrogatorio comenzó con suavidad. Diego observó con detalle a Jano mientras hablaba de sus sesiones de trabajo con Lázaro, de si salía mucho del castillo, y si alguna vez había dicho o hecho algo fuera de lo común. Al señor Lázaro le interesaba mucho mi habilidad. La usábamos para comunicarnos. Hace unos días intenté contactarlo, pero no hubo respuesta. ¿De qué se trata? ¿Telepatía? Jano negó con la cabeza. Es parecido y funciona de la misma manera, pero no es lo mismo. Usando un cristal de escritura, Lázaro dibujaba una marca en la palma de mi mano. Duraba unos días, pero con la marca podíamos hablar entre nosotros. Dimitri y Kevin se miraron entre sí inquietos. Nunca habían oído de algo así. Diego no pudo contener más su silencio y finalmente habló. ¿Cómo era esa marca? Puedo mostrárselas. Extendiendo la mano derecha con una precisión casi ritual, deslizó la yema de su dedo sobre su propia piel, como si estuviera recordando cada trazo antes de ejecutarlo. No había tinta ni marca visible, pero el movimiento no era simbólico. Había intención, una técnica detrás de aquello. Diego lo entendió al instante. ¿Puedes usar tu aura de sangre en las puntas de tus dedos? La pregunta descolocó a Jano, que frunció el ceño con evidente confusión. Aún así asintió. Úsala por favor para dibujar el símbolo en el aire. Un resplandor tenue comenzó a filtrarse desde la punta de su dedo y con ese brillo comenzó a trazar en el aire. Cada línea quedaba suspendida flotando. El primer trazo formó una curva perfecta, luego otra hasta cerrar un óvalo alargado. Dentro dibujó un círculo. Después armó unas figuras alargadas y delgadas alrededor. Era inconfundible. Un ojo con alas de murciélago. El símbolo de Primo Immortus. Dimitri y Kevin sintieron un escalofrío recorrerles todo el cuerpo. Algunos de los originales y los líderes conocían la historia de Primo, pero de manera indirecta a través de los relatos de Richard Eno. Pero era un nombre que nunca se pronunciaba. Diego se inclinó hacia sus acompañantes y les habló por lo bajo. Me doy cuenta que, como yo, reconocen esa marca. Thanatos también la tenía. Diego podría haber seguido mencionando casos donde la había visto o aprendido sobre ella. Número 0, la espada negra. ¿Y ahora Lázaro también estaba vinculado a ella? Lo único claro era que todos los marcados habían causado problemas graves. No podía ser una coincidencia. Había una pregunta que llevaba tiempo creciendo en la mente de Diego. Una que le rondaba una y otra vez sin importar cuánto intentara ignorarla. ¿Por qué el conflicto entre los vampiros nunca desaparecía del todo? A lo largo de la historia siempre habían existido tensiones, disputas inevitables entre las familias, pero en ciertos momentos todo escalaba hasta niveles catastróficos, como si una fuerza invisible empujara los acontecimientos hacia el desastre. Durante mucho tiempo lo había atribuido a la naturaleza misma de su especie, pero ahora comenzaba a sospechar que había algo más, algo deliberado. La marca. ¿Cuánto tiempo dura en tu palma? ¿Es la única que tienes? La mirada de Diego se clavó en Jano con tal intensidad que por un instante el joven sintió que le faltaba el aire. Nunca dura más de 1 o 2 días. Si Lázaro me la hacía a mí, tal vez duraba 3. Pero él sí tenía una permanente. Diego asintió lentamente. Estaba claro para él que Jano no era más que un intermediario.
un peón sin conocimiento real del juego. La conversación parecía haber llegado a su fin. Pero entonces, Jano habló otra vez. ¿Sabes, señor Diego? En todo el tiempo que pasé con Lázaro, hubo una cosa que me resultó extraña. Fue la última orden que me dio. ¿A qué orden te refieres? Era sobre usted. Me dijo que pasara lo que pasara, mantuviera con vida a toda la familia Talen. Diego sintió una presión en el pecho. Eso contradecía por completo lo que venía pensando. ¿Lázaro quería cuidarlo? ¿Proteger incluso a su familia? ¿Pero de quién? Diego pestañeó varias veces y se mantuvo en silencio. Jano sintió que algo había cambiado en él, que la calma con la que había llegado ya no existía. Dimitri y Kevin también pudieron sentirlo. Thanatos, al igual que Lázaro, están bajo el control de Primo Immortus. Ese es el significado del símbolo. Y a Primo le temen hasta los antiguos. Eso marca su peligrosidad. Por eso lo encerraron en otro plano del que supuestamente no podía escapar. Pero sin quererlo me he enfrentado a casi todos sus seguidores. Su objetivo tiene que ser regresar a este plano. La mente de Diego iba a toda velocidad. Por más que pensaba en ese asunto, no tenía sentido que Lázaro buscara protegerlo. Tendría más sentido que lo quisiera muerto. ¿Lázaro te dijo por qué quería que te ocuparas de mí y de mi familia? Jano negó con la cabeza. No. Bueno, no exactamente. A menudo me hacía preguntas sobre Minnie, pero cuando descubrió que era adoptada, eso se acabó. Kevin le habló a Diego por lo bajo, con una hipótesis. El corazón rojo. Tú lo creaste. Tal vez tú, tu sangre, sea capaz de abrir un portal hacia donde está Primo Immortus. La conclusión se asentó en el pecho de Diego de inmediato, pesada y tremenda. Leo, su hijo. ¿Por eso había sido advertido sobre él? Gracias por toda tu ayuda, Jano. Nos has dado información muy valiosa, dijo Diego poniéndose en acción para no sentir la desesperación apoderándose de él. La puerta de salida se abrió ante Diego. Espera, dijo Kevin. Acababa de recibir un mensaje por telepatía. Tu hija está afuera preguntando por ti. Dice que es urgente. Eso fue demasiado para Diego. Sus nervios terminaron de dominarlo. Activó sus sombras sin cuidados y los envolvió a todos en ella. Cuando la oscuridad se disipó, estaban en la sala central del 10º castillo. Minnie recibió a su padre con normalidad, acostumbrada como estaba a viajar así. Jano, Dimitri y Kevin se descolocaron un poco por el poder de Diego. ¿Qué pasa, Minnie? ¿Estás bien? Vine en cuanto terminó la escuela porque... ¡No, por favor! ¡No se lo lleven!, dijo una voz de repente. Acompañando a Minnie estaba Carolina. Al ver a Jano pálido y preocupado, asumió lo peor. Señor Diego, se lo imploro, no castigue a Jano. Él no hizo nada malo. Incluso si lo hizo, es un buen vampiro. Eso, papá, es bueno. Me ayudó mucho. Guardó en secreto mis poderes y... Jano fue el que dio un paso adelante para calmarlas. Chicas, relájense. Solo querían hacerme algunas preguntas, eso es todo. Y tú, Carolina, no deberías hablarle así al señor Diego. La muchacha no escuchó la segunda parte. ¿En serio? ¿No te van a hacer nada? Y miró a Diego desesperada. Entiendo tu miedo, pero te aseguro que mientras yo esté al mando, ningún vampiro que no lo merezca será castigado. Sin más, Carolina se arrojó hacia adelante y abrazó a Jano. Ay, me asusté, papá. Pensé que todo estaba mal. Perdóname. No te preocupes, Minnie. Me gusta que te preocupes por tus amigos. No puedo creer que hayan venido aquí por mí, murmuró Jano. Se separó de Carolina suavemente y miró a Minnie con agradecimiento infinito en los ojos. ¿Y tú? ¿Ibas a pedirle a tu padre que me ayudara?
No sé cómo agradecértelo. Minnie sonrió. También Diego. Pero en un segundo todo cambió. La mano de Jano se elevó al tiempo que un resplandor rojo oscuro llenó sus ojos. Su aura de sangre se reunió en sus dedos de forma eléctrica y densa, preparándose para salir disparada. ¿Qué crees que estás haciendo?, rugió Diego al tiempo que sujetaba el brazo de Jano y lo desviaba. Un rayo salió disparado y golpeó la pared. Diego giró el brazo para que la palma de Jano quedara hacia arriba. La marca de Primo Immortus estaba allí sobre su piel, brillando en rojo carmesí intenso. Yo... no sé... ¡Perdón! Jano miró a Diego y este pudo ver que el rojo de sus ojos se desvanecía tan rápido como había aparecido. El muchacho temblaba nervioso y confundido. No entiendo qué pasó. Solo quería agradecerle a Minnie. ¡Lo juro! Cuando volvió a mirar a la niña, perdió el control otra vez. Diego reaccionó aún más rápido esta vez, lanzando su chi directo a la cabeza de Jano. Cuando lo golpeó, hizo que se desmayara inmediatamente. ¿Está muerto?, balbuceó Carolina congelada en su lugar. No te preocupes, tu amigo está vivo, pero es un peligro. Minnie fue enviada con Luisa con la orden de quedarse junto a ella. A Carolina se le ordenó volver a casa. Diego no perdió nada de tiempo y llevó a Jano hacia el laboratorio de Vincent. Este lo colocó en una pequeña habitación lateral, una especie de celda sin muebles. Luego apretó unos botones y una pared de vidrio se deslizó y cerró. Esto no es para mantener prisioneros, Diego. Es más bien para hacer experimentos. ¿Puedes quedarte mientras trabajo? Diego asintió. Vincent fue hacia su computadora donde empezó a tipear velozmente. Estoy en contacto constante con Lorenzo. Me pasó toda la información que Richard Eno le dio a él. Tuve que ampliar la capacidad de mi consola, pero finalmente logré mantener todo en su lugar. Es como tener a Richard aquí mismo con nosotros. Lo que me importa en este momento es la marca, Vincent. ¿Puede ser eliminada? Lo más seguro sería cortarle la mano. Diego lo miró en silencio. No sabía si era un chiste o no. Lo siento, Diego, pero no creo que haya manera de eliminarla por completo, de asegurarnos de que no quede un dejo de control sobre su cuerpo. Las marcas son algo muy complejo que se aferra a la esencia misma de la persona. Yo pude romper una marca, la de la espada negra. Sí, pero eso era un objeto, no un ser vivo. Y solo pudiste hacerlo porque tenías energía celestial. Pero me dijiste que ya no la posees, ¿cierto? Diego asintió y pensó un poco más en silencio. Tal vez la marca podría ser eliminada por otro celestial. Mundus le debía un favor. ¿Esa era una buena manera de cobrárselo? Jano era joven, una víctima en medio del juego de Lázaro. Lo mantendré dormido, al menos por ahora, para escanear su cuerpo y ver qué tipo de efectos tiene la marca en su organismo. Te mantendré al tanto de mis hallazgos, dijo Vincent concentrado como Diego nunca lo había visto. Está bien, pero además necesito que te comuniques con Lorenzo y le digas que haga una búsqueda exhaustiva de Lázaro. Y que también revise qué está haciendo cada vampiro en la Tierra. Tal vez haya más con la marca. Quiero por favor también que contactes a Sinon Katz para que haga lo mismo. No creo que encontremos a Lázaro tan fácilmente. No perdemos nada con intentar. También investigaré aquí en el asentamiento. Todos los que hayan tenido contacto con Lázaro son sospechosos. No me gusta, pero tampoco puedo arriesgarme a que algo como lo que le pasó a Jano se repita. Hasta entonces, Vincent detuvo lo que estaba haciendo y giró la cabeza para mirarlo. ¿No te parece extraño? ¿Qué cosa? Que Jano haya intentado atacar a Minnie delante de ti. Si Primo Immortus es tan peligroso como dicen, tan poderoso e inteligente, ¿no tendría que haber sabido que ibas a detenerlo? La fuerza de Jano no es nada para ti. Es decir, es bueno para su edad, pero tú estás en otro nivel.
Una voz profunda y amortiguada los interrumpió. Tu amigo tiene razón, Diego. Los dos miraron al costado para ver a través del vidrio que Jano había recuperado el conocimiento y estaba de pie. Sonreía, y sus ojos ya no eran rojos. Brillaban como faros con luz blanca llenos de energía celestial. ¿Sabes? Hace tiempo que quiero hablar contigo, pero nunca pensé que ocurriría así. Vincent, asustado y por impulso, dio un paso hacia atrás. Diego hizo todo lo contrario. Avanzó varios pasos hacia la celda. «Primo Immortus, ¿eres tú?» La respuesta fue una risa larga y escandalosa. Pero esa risa no solo llenó la sala, la atravesó por completo. Vibró en las paredes, en el suelo, en el aire mismo. Era como si no proviniera de una garganta, sino de algo mucho más profundo. Los monitores detrás de Vincent comenzaron a parpadear sin control. Las líneas de energía que registraban la actividad dentro de la celda se dispararon hacia picos imposibles, saliendo de toda escala. Algunos valores se congelaban, otros giraban sin sentido, como si hubieran perdido toda referencia. Las luces del sistema titilaron violentamente, encendiéndose y apagándose en ráfagas caóticas. Un pitido agudo y constante emergió de una de las consolas, mientras otra se apagaba directamente con un chasquido seco. Vincent retrocedió otro paso, mirando desesperado los controles que ya no respondían. La risa seguía creciendo, más fuerte, más invasiva, más viva, hasta que, de golpe, se detuvo. Y por supuesto, todo el sistema se apagó al mismo tiempo. Las pantallas quedaron en negro. Los sonidos cesaron. Claro que soy yo, Diego. Es hora de que tengamos una pequeña charla. Diego no se movió. Sus puños se cerraron lentamente con una fuerza que tensó hasta el último de los músculos en sus brazos, marcando los nudillos bajo la piel. Su mandíbula se apretó hasta endurecerse por completo, como si estuviera conteniendo algo mucho más grande que unas simples palabras. Sus ojos fijos al frente no parpadeaban. Los segundos pasaron y Jano, o más bien Primo Immortus, tampoco dijo nada. Solo seguía sonriendo. El brillo cegador de sus ojos inundaba todo. «Sé mucho sobre ti», dijo Diego finalmente. Lo dudo. «Sé sobre tu pasado, y sé por qué fuiste encerrado por los antiguos. Sé también que ellos están dispuestos a cualquier cosa por mantenerte allí. Pero ¿sabes cuántas veces intenté salir de aquí? No, y tampoco me interesa». Debería, porque siempre tuve el mismo problema. Tú. La sonrisa en su rostro al fin desapareció. El cuerpo de Jano se inclinó hacia adelante, amenazante, al tiempo que bajaba el tono de su voz. En realidad, no fuiste el único problema, pero sí el más molesto. Diego no lo había hecho a propósito. Su objetivo nunca había sido Primo. Pensó en decírselo, pero algo le decía que no serviría para nada. De todos modos, estoy dispuesto a perdonar todo eso, Diego. Te has vuelto increíblemente fuerte. Los vampiros surgieron gracias a mí, pero tú has sido más allá de todo eso. Es decir, que tienes el poder para liberarme. Diego dio un paso más hacia adelante. Pudo sentir la energía celestial que emanaba del cuerpo de Jano, incluso a través del vidrio. No estoy seguro de eso. Y aunque pudiera, ¿por qué demonios lo haría? Tú dejarías de ser mi enemigo y pasarían a serlo los antiguos. Jano puso su mano sobre el vidrio, y Diego sintió que un peso le oprimía el pecho. Diego, tú y yo, juntos,
podríamos lidiar con ellos muy fácilmente. Ya perdiste contra ellos. De alguna manera lograron mandarte lejos y mantenerte allí. ¿Qué te hace pensar que podrías ganar esta vez? Este castigo que me dieron ha resultado ser una bendición. Ya me he convertido en el gran gobernante de este plano. Y aquí hay seres mucho más feroces que los de la tierra. Yo los gobierno a todos. Además, he creado nuevos demonios a partir de mi propia sangre. Hermanos lejanos de los vampiros, pero mucho más fuertes. Este plano está hecho de lucha y muerte. Cuando regrese a ese plano, no habrá una guerra, sino una masacre. Diego se mantuvo en silencio. No tenía duda de que todas esas palabras eran verdad. Vamos, Diego. ¿No hay nada que desees? Yo puedo darte lo que quieras. Tal vez te gustaría recuperar a alguien que hayas perdido. Puedo traerlo de vuelta con mi poder. El puño de Diego comenzó a temblar y sus ojos se encendieron en rojo por la ira. La mitad de las personas que perdí, que me importan, cayeron por tu culpa, por conflictos que tú provocaste. Descargando, Diego dio un golpe en el vidrio que lo hizo temblar. Jano dio un paso atrás retirando la mano. Estaba siendo amable contigo, Diego. Te estaba dando una elección cuando en realidad no tienes ninguna. ¿Acaso no viste lo fácil que es para mí llegar a ti? ¿A tu familia? Tu amigo tiene razón. Nunca esperé que Jano pudiera matar a tu hija. Eso fue solo un aviso por cortesía. Y aún así, ¿elegiste ir en mi contra? ¿Por qué? ¿Crees que los celestiales estarán de tu lado? A ellos no les importas. No, pero a ti tampoco. Y si lo que buscas es pelear con mi familia, entonces no me quedaré de brazos cruzados. Iré hacia ti y me aseguraré de matarte, como he hecho con todos mis enemigos hasta ahora. El brillo celestial en los ojos de Jano se volvió turbio, como si lo atravesaran pequeñas tormentas. ¿Me amenazas? ¿A mí? Grave error, Diego. Hasta ahora no eras más que un problema que quería resolver. Pero elegiste convertirte en mi próxima víctima. Elegiste vivir con miedo. Porque cualquiera podría estar marcado por mí. Cualquiera podría ser yo, esperando para matar a tu familia. Porque eso haré antes de matarte a ti. Matar a tu familia ante tus ojos. Dando varios pasos hacia atrás, Jano colocó su espalda contra la pared y luego levantó la mano. Hasta pronto. Un aura celestial fina e intensa salió disparada de su dedo mientras se lo pasaba por el cuello. Y con eso, la cabeza de Jano rodó por el suelo. La sangre salpicaba por todas partes. El pobre muchacho estaba muerto. Vincent temblaba en silencio en un rincón. Diego observaba todo desconcertado. Ninguno de los dos se movió por unos minutos. Diego hizo que Kevin y Dimitri fueran de inmediato al laboratorio. Les contó rápidamente lo que había ocurrido, casi sin emoción. Simplemente no quería entregarse a eso. Se aseguró de mantenerse de espalda a la celda donde el cadáver de Jano aún seguía. Reporten todo lo que sucedió aquí, tanto a Sinon Katz como a Lorenzo. Deben estar al día. También díganles que tomen nota de cualquier cosa sospechosa. Un aumento en fallecimientos en sus planetas. Cualquier muerte extraña. Lo que sea.
Y lo siento, Vincent. Voy a tener que depender de ti para algo. Vincent asintió adivinando. ¿Quieres saber cómo es que Primo pudo marcar gente en este plano, no es cierto? Tal vez Lázaro lo haya hecho. Sí, pero ¿cómo fue marcado por él? Sin decir nada más, Vincent giró para concentrarse en los archivos de Richard Eno. Si existía una respuesta, tenía que estar allí. Dimitri y Kevin aún estaban sobrepasados por los eventos, pero Diego no les dio respiro. Mi familia acaba de comenzar a disfrutar la vida otra vez. No quiero llevarlos lejos y aislarlos de todo. Tampoco sé si serviría de algo. Tengo que ir a verlos. Ocúpense, por favor, de la muchacha de antes, Carolina. Parecía querer mucho a Jano. Y asegúrense que los restos del muchacho sean enterrados como corresponde. Dando pasos veloces, Diego dejó el laboratorio. Kevin tardó demasiado en reaccionar. «Diego, espera». Ni bien puso un pie en el pasillo, se encontró con que Minnie y Carolina no se habían ido como se les había ordenado. Estaban allí esperando. ¿Qué pasó, papá?, preguntó la pequeña con un pésimo presentimiento. Diego la miró sorprendido. Luego notó a Luisa unos pasos más atrás. Estaba muy preocupada por su amigo, y Carolina se comunicó conmigo pidiéndome ayuda. Me pareció mejor traerlas. Ya sabes cómo es Minnie, es capaz de escaparse. Diego asintió. No culpaba a Luisa. Tal vez había sido pedir demasiado que se mantuvieran lejos simplemente esperando novedades. Si él estuviera en sus zapatos, ¿no habría hecho lo mismo? Así que respiró hondo y concentró la mirada en Carolina. Tenía que empezar por ella. Jano era una buena persona, un buen estudiante, pero alguien lo estaba controlando. Por eso atacó a Minnie. No estaba en control de sí mismo. Un nudo profundo se asentó en la garganta de Carolina. ¿Cómo que era? Diego las miró a ambas. Sintió que lo mejor era ser claro y directo. Lo siento. Jano está muerto. El ser que lo estaba controlando tomó posesión de su cuerpo y lo forzó a quitarse la vida. Carolina estalló en llanto y luego fue corriendo hacia Diego. ¡Tráelo de vuelta! ¡Es tu culpa! ¡Te lo llevaste! ¡Es tu culpa que esté muerto! ¿No se supone que eres un héroe? Escúchame bien. Sé que no estás lista para escucharme ahora mismo y que no era lo que querías oír, pero no puedo traerlo de vuelta. Lo que sí puedo hacer es evitar que lo que le pasó a Jano le pase a alguien más. Y es lo que pienso hacer. Carolina continuó llorando. Sus hombros subían y bajaban. Diego se concentró en Minnie. ¿Estás bien? Minnie lo miró con los ojos llenándose de lágrimas que aún no caían por sus mejillas. Asintió lentamente con la cabeza. Para ser tan pequeña, ya había experimentado mucho la muerte. Demasiado. Diego la abrazó con toda la fuerza que pudo. Lejos de allí, tan lejos que la distancia dejaba de tener sentido, existía un mundo ahogado bajo nubes rojas y cielos espesos cargados de polvo. El aire era denso, casi irrespirable. El viento no soplaba. Rugía arrastrando partículas abrasivas que cortaban la piel como diminutas cuchillas. Cada ráfaga levantaba tormentas que teñían todo de carmesí. Era un lugar completamente inhóspito y hostil. Y sin embargo, alguien se reía. Hacía años que el monarca de aquel lugar no se sentía así. Diego, veamos cuánto tiempo logras resistir. Tarde o temprano te rendirás.
y yo dejaré este lugar. La risa volvió más baja y peligrosa ahora. Muy bien. ¿Por dónde debería empezar? Pronto se organizó en el asentamiento una búsqueda exhaustiva de más individuos marcados. Albert era quien la lideraba, pero no era una tarea fácil. Tendrían que identificar a todos los que habían estado en contacto con Lázaro, además de revisar a toda su familia. Al mismo tiempo, debía apresurarse a controlar a quienes tenían contacto directo con Diego y con su familia. Tuvo que organizar una fuerza, pero ¿en quién podían confiar? Incluso seleccionando personalmente a la gente, tenía que asegurarse de que ninguno de ellos estuviera marcado. Le pareció que los mejores candidatos eran los caballeros vampiro de la 9ª familia. Como eran nuevos, llevaban poco tiempo en el lugar, y era poco probable que hubieran tenido contacto con Lázaro. Usando su encanto, se encargó de que fueran de confianza, pero eso solo le llevó toda una tarde. Ni bien terminó, se encerró en su oficina para revisar una lista holográfica de todos los vampiros del asentamiento. Era interminable, pero si Diego había confiado en él era por su suerte. Nunca fallaba, a fin de cuentas. «Señor», dijo una de los caballeros, una mujer llamada Raquel. Albert la conocía hace poco, pero en el breve periodo que llevaba en el asentamiento, había demostrado ser una gran luchadora y una líder nata. Los demás la respetaban mucho. Albert se alivió enormemente al descubrir que podía tenerla entre sus filas. «Hemos encontrado a 7 marcados», anunció ella, y Albert se sorprendió. Eso había sido rápido. «¿Dónde y de quiénes se trata?» «Son prisioneros de las celdas. Revisamos a todos gracias a que tenemos acceso al sistema subterráneo de celdas. Ahora mismo le avisaré a Diego. Continúen». Raquel se retiró velozmente. Albert respiró hondo y continuó revisando la lista. Notó entonces que su dedo había aterrizado sobre un nombre sin darse cuenta. ¿Acaso era su habilidad indicando el próximo sospechoso? Ni bien Diego se enteró de los prisioneros marcados, se dirigió a las celdas subterráneas usando la sombra. Los prisioneros marcados pertenecían todos a celdas contiguas alineadas una junto a la otra como un bloque uniforme. Eran una versión más antigua y rudimentaria de las celdas del laboratorio de Vincent. Estructuras pesadas, de diseño tosco, donde la tecnología parecía quedarse a medio camino entre lo funcional y lo improvisado. Un vidrio grueso y opaco lo separaba del pasillo central, distorsionando las siluetas del interior y devolviendo reflejos apagados, como si incluso la luz dudara en atravesarlo. «Señor Diego», dijo uno de los guardias alarmado y descolocado por su presencia. «Quédense en sus posiciones, atentos», ordenó Diego, y todo el grupo se mantuvo firme apenas unos pasos tras él. Los prisioneros tenían ciertamente la marca de los ojos, con las alas de murciélago brillando intensamente en sus frentes, pero Diego podía sentir que no estaban siendo activamente poseídos por Primo Immortus como Jano antes. No emitían energía celestial y sus ojos eran normales. Es más, lucían cansados y preocupados. Su vida como prisioneros ya era dura y miserable. Sabían que eso solo iba a empeorar todo. Diego sintió pena por todos ellos. Entonces notó que el suelo de una de las celdas estaba lleno de sangre. «Primo Immortus, ¿a qué estás jugando?», dijo Diego con tono firme. Los prisioneros se miraron entre sí confundidos y no dijeron nada. ¿Por qué elegir a prisioneros que estaban encerrados para marcar? ¿Para qué le servían a Primo? Eso era lo que Diego pensaba averiguar. Albert había dejado su castillo a toda velocidad para dirigirse a una de las muchas casas del asentamiento. Una que no parecía tener nada en especial. Golpeó la puerta, pero no tuvo respuesta. «¡Hola! ¿Hay alguien?». Abriendo la puerta con cuidado, se encontró con una sala de estar en perfecto orden, y al girar la cabeza con una cocina que era un completo desastre. La mesa había sido destruida, hecha pedazos, y lo mismo las sillas.
Había sangre en el suelo y por las paredes. El sonido de unos gemidos muy débiles llegó a sus oídos. Rápidamente corrió hacia el pasillo donde encontró a una vampira golpeada gravemente. «Vas a estar bien, lo prometo. Toma, bebe esto», dijo Albert dándole una petaca. Ella tragó la sangre y al hacerlo comenzó a sanar. «¿Quién te hizo esto?» No lo sé. Nunca los había visto antes. Solo sé que eran hombres. Pero se llevaron a mi esposo. Intentamos defendernos, pero eran muy fuertes. El corazón de Albert se aceleró. Todo eso estaba empeorando muy rápidamente, porque el esposo de esa mujer era Emilio. Sobre ese nombre se había detenido el dedo de Albert. Al final parecía que su suerte no le estaba indicando a un marcado, sino a una víctima. Porque según las palabras de la vampira, no había sido asesinado, sino secuestrado. ¿Pero por qué? «Ven conmigo. Te llevaré a mi castillo. Allí estarás a salvo». No, espere, por favor. Mi hijo está en la escuela. ¿Y si también van por él? No te preocupes. La escuela se está convirtiendo en el lugar más seguro de todo el asentamiento. Cuando Minnie llegó a la escuela ese día, se encontró con un panorama muy distinto. Miembros de diferentes familias montaban guardia alrededor del perímetro, distribuidos con una precisión que no parecía casual. Ni los estudiantes ni los padres sabían con certeza a qué se debía aquel despliegue de guardias, aunque el comunicado oficial hablaba de una simple medida preventiva ante un aumento de bestias sueltas. La mayoría aceptó la explicación sin cuestionarla. Solo unos pocos intercambiaron miradas cargadas de duda. Al entrar en el aula, Minnie notó que los cambios no terminaban allí. 2 guardias permanecían inmóviles en la parte trasera, demasiado firmes, demasiado atentos. No eran soldados comunes, sino caballeros vampiro. Y aunque otras aulas también contaban con vigilancia, solo la suya estaba custodiada por combatientes de ese nivel. ¿Crees que los pusieron aquí por Minnie?, preguntó Bastian por lo bajo a Lorena. Supongo, pero es raro, ¿no? Sí, ella es muy poderosa. Aunque una bestia se metiera aquí, ¿no podría simplemente matarla? La señorita Malena ingresó sin saludar y fue directo hacia el frente de la clase. Sus pies estaban un poco inestables, temblando ligeramente. No llegó a caerse ni nada por el estilo, pero era extraño. ¿Acaso estaba nerviosa? Una vez en su lugar, lanzó una profunda mirada a todos los estudiantes sin decir una palabra. ¿Qué le pasa?, susurró Lorena. Ni idea. Tal vez solo está nerviosa por todos los guardias, ¿no crees? Pero ni siquiera el mismo Bastian creyó su respuesta. Estaba claro que algo estaba ocurriendo en ese lugar. De vuelta en donde estaba Diego, Raquel finalmente apareció en las celdas subterráneas y corrió directamente hacia él. ¡Señor! No sabía que iba a venir de inmediato a ver a los marcados. «Abre una celda», ordenó él, y ella se detuvo en seco. «Necesito entrar y hablar con ellos. Averiguar qué está pasando». Raquel asintió. Si el líder, el gran héroe, el vampiro más poderoso quería entrar, ¿quién era ella para cuestionarlo? Cuando el vidrio de la primera celda se abrió, el prisionero se arrinconó contra la pared opuesta, temeroso. «Señor», dijo inclinando la cabeza. A pesar de su situación, seguía siendo un vampiro que respetaba las jerarquías, al menos por ahora. «Tengo unas preguntas para ti. ¿Lázaro Luque vino a visitarte en algún momento?» ¿El original? No, señor. Jamás lo he visto. Diego no estaba usando su encanto para sacarle la verdad, pero podía oír con sus sentidos agudizados el latido de su corazón. Decía la verdad. «¿Cómo terminaste con esa marca en tu frente?» El hombre se tocó la marca con cautela. Apareció después de que desperté hoy mismo. Diego se tensó. Algo no andaba bien. El ritmo cardíaco del prisionero comenzó a acelerarse,
e incluso sus pupilas se movían por toda la celda tratando de mirar a cualquier parte, menos directamente hacia Diego. Eso significaba que estaba ocultando algo. La sangre se ve reciente y está fresca. ¿De quién es? ¿Por qué está aquí? El sonido del corazón del vampiro se calmó una vez más. Lo siento, señor. Me daba vergüenza decírselo. He estado en estas celdas durante un tiempo ya y he vivido una vida relativamente larga. Así que decidí que lo mejor sería simplemente terminar con todo. Intenté cortarme el cuello. La sangre en el suelo es mía. Sin embargo, no morí. Tendría que haberlo hecho, pero cuando desperté, mi cuello estaba curado y tenía esta marca en la frente. Los ojos de Diego se abrieron ampliamente al darse cuenta de algo. ¿Era así como Primo Immortus marcaba a las personas? Aquellos que estaban cerca de la muerte, ¿él los salvaba y los convertía en seguidores devotos? ¿Era esa su condición? ¡Señor!, gritó Raquel de repente acercándose a la celda. Acabo de recibir un informe. Es sobre un vampiro llamado Emilio. Estaba reportado como desaparecido, pero parece que lo han encontrado. Diego dio un paso hacia Raquel, alarmado y confundido por la noticia. ¿Qué pasó con Emilio? ¡Habla! Ella se sorprendió por la impaciencia en sus ojos, por la sorpresa que de pronto atravesó su rostro. Está siendo usado como rehén. Un vampiro se volvió loco y está en la azotea de una mansión reteniéndolo. Diego ya estaba en movimiento activando su sombra para dejar las celdas subterráneas, pero una risa familiar empezó a oírse a sus espaldas. ¿Ya has descubierto mis poderes? ¿Entiendes por fin de lo que soy capaz de hacer? Diego giró la cabeza conforme la oscuridad lo envolvía, para ver al prisionero sonriendo y con los ojos brillando en blanco. Esto es solo una pequeña muestra. Cuanto más tiempo dejes pasar sin aliarte conmigo, más dificultades enfrentarás. Y la gente que tanto quieres pagará las consecuencias. La sombra envolvió a Diego para llevarlo a un sector acaudalado del asentamiento. Estaba lleno de mansiones opulentas y de varios pisos, las residencias de los caballeros y los rangos más altos. Una gran multitud se había reunido para ver una azotea. Un vampiro, un soldado de poca importancia, estaba allí con la marca de Primo brillando en la frente. Sostenía a Emilio por el cuello. Sus piernas colgaban sobre las tejas del techo. Tenía cortes por todo el cuerpo. Al igual que su esposa, estaba gravemente golpeado. Sus brazos probablemente estaban rotos por la forma en que colgaban. Sus ojos seguían vivos, pero el resto de su cuerpo no podía resistirse a lo que estaba pasando. «No se les ocurra acercarse», dijo el vampiro en voz alta. «Si lo hacen, los mataré a ambos». Y entonces levantó la otra mano para mostrar que con ella sostenía a una niña pequeña. Albert estaba entre la multitud observando todo. Esa muchachita no podía tener más de 4 años. Y hasta donde él sabía, no tenía ninguna conexión con Diego. ¡Habla de una vez! ¿Qué quieres?, demandó saber. «No quiero nada. Tal vez piensen que estos dos son rehenes, pero no es así. No son más que simples piezas de mi juego». «Señor», dijo Raquel apareciendo junto a Albert. Diego la había traído con su sombra. «Creo que lo mejor sería alejar a todos de aquí. No sabemos cómo va a terminar esto». Al mismo tiempo, Diego avanzaba hacia la mansión. Los demás vampiros se corrían de su camino temerosos y el vampiro en la azotea pudo verlo con claridad. «Tú también deberías detenerte, Diego». La amenaza sobre la vida de Emilio y la niña era clara, así que Diego no tuvo más opción que hacerle caso. «Sé que eres rápido, pero ni siquiera te dejaré acercarte a mí. Ya fallaste en salvar una vida. ¿Te gustaría cargar con 2 más?» Diego no dijo nada.
De repente un mensaje telepático de Albert apareció en su cabeza. Tengo información sobre el sospechoso. Formaba parte de uno de los escuadrones que luchó en la guerra. Esa es su única conexión con Lázaro. Intentaremos despejar la zona de curiosos, pero francamente no sé si lo lograremos. Diego pensó en la guerra. ¿Acaso ese vampiro estuvo a punto de morir y Primo lo marcó entonces? Si ese era el caso, podría haber hecho lo mismo con miles más. Vamos, Diego. Me estoy impacientando. Como dije antes, quiero jugar un juego. En mi mano derecha tengo a tu querido amigo Emilio. Él fue tu compañero de guardia durante mucho tiempo. También te ayudó en la guerra. Y tú lo ayudaste con su hijo, ¿no es cierto? Me pregunto qué pasará con ese pequeño niño y su pobre esposa si él muere. Bajando un poco a Emilio, levantó a la niña. Ahora bien, en mi mano izquierda tengo al completo opuesto a Emilio. Esta pequeña no tiene ninguna relación contigo. Es huérfana. Su padre murió en la guerra y su madre había muerto antes. Sé que esperaba con ansias comenzar la escuela, pero tal vez no llegue a hacerlo nunca. Aunque, en realidad, eso depende de ti. El vampiro empezó a sacudir a los dos al mismo tiempo. Elige, Diego. ¿A quién vas a salvar? Mataré a uno y dejaré ir al otro. Pero no a los dos. ¡Elige! Si era una misión difícil despejar el lugar antes, ahora se había vuelto imposible. A pesar de las órdenes de Albert y Raquel, nadie se movió. Sus miradas se clavaron en Diego expectantes. Él no decía nada. Su mirada veía fijamente al frente. Es mi última advertencia, Diego. Si intentas hacer algo, les romperé el cuello a los dos. Entonces Diego miró directamente a los ojos de Emilio. Su viejo amigo le sonrió. Está bien, Diego. Elige a la niña, pensó Emilio, esperando que su mensaje de alguna manera llegara. Diego comprendió todo. ¿Crees que eso hace la decisión más fácil? Pero solo la hace más difícil. Eres una gran persona, Emilio. Se acabó el tiempo. ¿Cuál es tu respuesta? Diego apretó ambos puños, bajó la mirada, y cuando la volvió a levantar, sus ojos ardían en rojo. Elijo salvarlos a ambos. De repente, sin que Diego se moviera ni un milímetro, hubo dos estallidos de aura roja, y a continuación los brazos del vampiro se desprendieron de su cuerpo con absoluta crueldad y violencia. Una tercera explosión ocurrió y la cabeza del vampiro salió rodando. Emilio y la niña sintieron que alguien los tomaba en brazos, evitando que cayeran desde la azotea. Cuando miraron hacia arriba, vieron a Diego. ¿Había dos de ellos? ¿Qué estaba pasando? Justo entonces el Diego que aún estaba en el suelo comenzó a deshacerse en sombras lentamente, hasta desaparecer por completo. No había sido más que un clon. Estaba listo para morir. Lo dije en serio. Pero tú nunca me has fallado, Diego. Y esta vez no fue la excepción, dijo Emilio conmovido. Diego respiró hondo buscando calmarse y controlar la tormenta en su interior. Albert y Raquel llegaron con él corriendo y se ocuparon de las dos víctimas. La niña se puso a llorar en cuanto fue abrazada por Raquel. Albert tomó el cuerpo de Emilio con cuidado. Por su parte, Diego no se relajó. Estaba seguro de que Primo Immortus no se daría por vencido tan fácilmente. Observando el mar de espectadores abajo, vio a otro vampiro, un anciano con los ojos blancos. ¿Crees que ganaste, no? ¿Crees que lograste desafiarme y engañarme? Pero no es así, Diego. Murió un vampiro del asentamiento.
y lo asesinaste tú mismo. Le cortaste la cabeza sin piedad. ¿Pensaste siquiera en salvarlo? ¿En hacer algo por él? Ese vampiro peleó en la guerra y colaboró en la reconstrucción de Amarion. Hizo todo lo que le pediste. Todo lo que dijiste que debía hacer. Fue tu leal seguidor y ahora su sangre está en tus manos. Diego sintió como la vergüenza y la ira chocaban dentro de él, entrelazándose hasta volverse indistinguibles. Entonces, sin previo aviso, la sombra lo cubrió por completo. Acelerador de nitrato activado. El mundo pareció ralentizarse para todos, menos para Diego. En un parpadeo desapareció de su posición y reapareció junto al vampiro anciano. Sus manos se cerraron alrededor de los brazos del enemigo, y sin titubeos aplicó una presión devastadora. Los huesos se dieron bajo su fuerza como ramas secas. Luego Diego giró sobre sí mismo con fluidez, desplazando su peso y bloqueando las piernas del anciano antes de descargar un golpe calculado, exacto, pensado para no matarlo, sino para neutralizar también sus extremidades inferiores. El cuerpo del vampiro colapsó sin resistencia. Diego lo sostuvo apenas un segundo más, asegurándose de que no pudiera moverse, y luego lo dejó caer contra el suelo con un control frío. «Albert, debes mantener a ese hombre inmovilizado. Asegúrate de hacer lo que sea necesario para que no se mate». Sabía que era cuestión de tiempo. El cuerpo del vampiro se regeneraría. Mientras tanto, su prioridad estaba clara: mantenerlo con vida y contenido. Pero el anciano no mostraba dolor ni preocupación de ningún tipo. Estas maniobras parecen bastante desesperadas. ¿Qué pasa, Diego? ¿Estás nervioso? Tu problema es conmigo. Deja en paz a los demás. No tienen nada que ver. No, Diego. Es gracias a ti que no pueden vivir en paz. Elegiste oponerte a mí. Tú elegiste esto. Voy a encontrarte, primo. No importa dónde estés. No importa lo que hagas. Voy a acabar contigo. ¿Acabar conmigo? Ni siquiera entiendes lo que está pasando. Esto no fue más que una gran distracción para apartarte de mi verdadero objetivo. Las palabras se clavaron en Diego. Pensaba que había encontrado la manera de pelear con Primo Immortus, pero todo eso era mucho más grande de lo que sabía.